buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto realmente estar en la presentación de esta obra, donde nos acompañan Francisco Pérez Arce, quien es el director editorial del Fondo de Cultura Económico, el doctor Leonardo Valdés, especialista en la materia electoral, como no, una larguísima trayectoria. Es más, es el culpable de que yo esté en el mundo electoral, lo cual le agradezco muchísimo, Leonardo, y a Ricardo Becerra, también con larguísima trayectoria, no solamente en la tarea electoral, sino en la contienda electoral, en el cual hemos compartido muchísimas experiencias, reflexiones en la materia del mundo electoral. La obra que nos trae aquí, en una coedición con el Fondo de Cultura Económico, Francisco, muchas gracias por el apoyo, el soporte, un sello editorial tan importante para la difusión de la misma. Tiene dos antecedentes. En 1998 salió por primera ocasión, y es una de las preguntas que le vamos a hacer a Leonardo. En aquel momento se llamaba Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina, del cual salió una segunda edición en el fondo en el 2007, 9 años después, y ahora le quitaron lo de tratado y solamente se denomina derecho electoral latinoamericano. Y desde ahí, y bueno, cada edición fue creciendo el volumen. De la primera en 97, que eran como 800 páginas, a 1.300 posteriormente la segunda edición, y en esta ya casi llegando a las 1.600. Eso puede significar muchas cosas, entre otras que se ha enriquecido la materia electoral y la reflexión en torno al mundo electoral, pero el coordinador, el compilador de la obra, con dos personajes muy conocidos como el doctor Dieter Nolen y Daniel Sobato, nos darán las razones de cómo ha ido evolucionando esta obra y por qué el replanteamiento incluso del propio título. Ahora, también es muy importante ubicar cuándo nace la primera edición, en qué momento estamos ahora. En el 98 veníamos después de las oleadas autoritarias en América Latina, los golpes y las dictaduras militares, en donde obviamente la materia electoral no era objeto de estudio, porque no había mucho que estudiar en torno del tema, ni en nuestro país. No había una tradición, aunque siempre hubo elecciones, pero realmente no había como tal una contienda electoral en igualdad de condiciones, equidad de la contienda electoral, y lo que es la materia propiamente electoral era muy pobre, tanto en su legislación, en su norma, como en su propia práctica. Como decían los clásicos, los resultados ya se conocían de antemano, entonces había poco que estudiarle al caso desde la perspectiva muy especializada del derecho electoral. Desde la ciencia política, la sociología, eran otras las visiones. Sin embargo, cuando nace el primer tratado, en el 98, tenemos esta oleada democratizadora en América Latina y en nuestro país, en donde empieza a ser muy interesante estudiar la norma misma y compararla. Y creo que tiene un doble propósito, si me permiten alargarme un poquito en la introducción. Por un lado, el propósito académico del estudio de las diferencias y las características de cada norma en cada país, y además, muy interesante, siguiendo lo que es la organización de un proceso electoral y los diferentes momentos del proceso. Pero por otro lado, si comparamos con lo que pasa hoy en día y el trabajo que ha hecho la Unión Europea, la Comisión de Venecia, por ejemplo, significa también hacer públicos los estándares de organización de las propias elecciones y el cuidado de esos estándares, lo que significa de otra manera el cuidado de la democracia misma y la exigencia pública sobre el respeto a las reglas electorales y a las instituciones electorales. Creo que esta es la virtud, si me permiten compartirlo, y ustedes me darán sus razones, de este tratado en su momento, de este derecho electoral comparado, que no solamente, insisto, desde mi punto de vista, nos da muchas razones académicas y para especialistas y para litigantes incluso en la materia, sino también hace público los estándares de exigencia en la organización de las propias elecciones. Por eso es una obra, como bien decía Ricardo Becerra aquí en corto, se para solita,
se sostiene sola y tiene, pues ya, 30 años, 3 décadas, 2 décadas, perdón, de trabajo detrás, que se ha ido enriqueciendo por especialistas a lo largo de esto. Y por eso, la verdad, es un verdadero gusto tener la oportunidad de estar no solamente en esta presentación, y agradeciendo de vuelta el patrocinio del Fondo de Cultura Económica, de la UNAM, de IDEA Internacional, y bueno, para el Instituto Nacional Electoral es una obligación estar aquí. Y insisto, agradeciendo mucho la presencia a quienes nos acompañan en la mesa. Sin más, ya me alargué demasiado en la introducción, cedo la palabra a Francisco Pérez Arce, del Fondo de Cultura Económica. Francisco, por favor. Sí, muchas gracias. Pues para el Fondo de Cultura siempre es un gusto presentar un nuevo libro, y más un libro de este tamaño, en todos los sentidos, no solamente por el tamaño físico, sino por un contenido que se ha acumulado y que aparece, yo digo, en un momento muy oportuno. Quizá me voy a decir siempre es oportuno, sí, a lo mejor siempre es oportuno, pero ahorita estamos viviendo una situación en la que el debate sobre las cuestiones electorales en América Latina pues está en el número 1 de todas las preocupaciones de prácticamente todas las naciones de América Latina. Entonces, contar con documentos como estos es muy importante. Ayer presentamos también en coedición con el INE el Tocqueville, la democracia en América. Decíamos, es un momento muy oportuno para leer a Tocqueville. Y es un momento muy oportuno para tener presente, sobre todo que tengan presente los especialistas, los politólogos, los abogados, un documento o un volumen como este, que es sin duda un instrumento indispensable. En el Fondo de Cultura tenemos como principio tratar de llegar a toda América Latina. Es una intención. Tenemos presencia en librerías, centros culturales del Fondo en 9 países de América Latina, y tratamos de que nuestros libros estén ahí y que tengan cierta promoción, con éxito desigual. A veces en algunos lugares tenemos mucha presencia, como en Colombia, por ejemplo, en Argentina, en Santiago de Chile, etcétera, pero no es suficiente. De hecho, en los últimos años, en la administración anterior del Fondo de Cultura, se debilitó mucho la presencia del Fondo de Cultura en estos países, y ahora nos proponemos fortalecer nuestra presencia. Hay problemas financieros muy serios en algunas de ellas, los estamos enfrentando. Espero que pueda decir los estamos resolviendo, pero bueno, por lo pronto lo estamos enfrentando, y es muy importante, por lo tanto, que libros que tienen sentido para toda América Latina estén presentes ya ahí, ¿no? Y un libro como este tiene muchísimo sentido, ¿no? Por eso es que me da mucho gusto que el Fondo de Cultura lo publique, me da mucho gusto que haya salido, tomó mucho tiempo y mucho trabajo. El trabajo editorial es muy difícil para hacer un libro de este tamaño. Bueno, yo estuve ahí con los compañeros editores del fondo, viendo que el trabajo se hiciera, que avanzara con las dificultades del caso, etcétera. Las dificultades del tamaño también, ¿no? Y finalmente salió. Entonces, bueno, yo digo, el Fondo de Cultura está muy contento de que el libro ha salido. Vamos a tratar de hacer la mayor promoción posible. Desde luego, el INE lo hace. El INE es el dueño de la mayor parte de los libros, pero nosotros queremos que tenga presencia en todas nuestras librerías, en México, pero también, insisto, en América Latina. Entonces, bueno, felicidades a Leonardo, a los otros 2 coordinadores que no están presentes. Felicidades al INE, que finalmente logramos sacar este libro, y espero que tenga un buen futuro, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, ahora cedo la palabra a uno de los 3 cómplices de la obra, Leonardo Valdés, por favor. Gracias, Edmundo, gracias, Francisco, es un honor para mí estar aquí. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Voy a leer, para no
rebasar el tiempo que se me ha otorgado, una síntesis de un texto que preparé hace unas semanas, porque el 8 de noviembre pasado fue el cumpleaños número 80 de Dieter Nolen, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es también cómplice en esta obra, me pidió, junto con muchas otras personas, un texto para conmemorar el aniversario de Dieter, y me parece, para ubicar mi relación con Dieter, mi relación con la obra, que vale la pena lo que sinteticé de aquel texto. Conocí al profesor Dieter Nolen en julio de 1996. Fue a la Ciudad de México para dictar una conferencia magistral en la tercera conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. En ese evento se anunció la incorporación del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral de México a la asociación no gubernamental que agrupaba ya a la mayoría de las autoridades electorales del continente. Uniore, creada en 1991, fue la evolución del protocolo de Tikal, firmado en 1985 por los organismos electorales de Centroamérica y el Caribe, y del de Quito, establecido por las autoridades electorales de América del Sur en 1989. Esos esfuerzos de unidad y colaboración de las autoridades electorales del continente era parte de la llamada tercera ola de la democratización en América Latina. El hecho de que las autoridades electorales de México fueran aceptadas en la Unión no era menor. Representaba el reconocimiento internacional al proceso de democratización que se venía desarrollando desde mediados de los años 70. Proceso que inició con la reforma electoral de 1977, luego de que tuvimos una elección presidencial de candidato único. Mucho pasó durante esos años. Entre 1976 y 96, 1, se permitió el registro de nuevos partidos políticos. 2, se facilitó la participación de las oposiciones en las cámaras de diputados federal, en los congresos de los estados y en los ayuntamientos. 3, se inició la ruta para otorgar financiamiento público a los partidos a partir de una fórmula establecida en la Constitución y no de manera discrecional. 4, se crearon el IFE y el TRIFE, que poco a poco se fueron profesionalizando, ganando y consolidando su autonomía e imparcialidad. Habíamos vivido, además, la última elección del sistema hegemónico en 1994, quizá la primera del sistema plural, y se procesaba una nueva reforma político-electoral que vendría a impulsar de manera indubitable el proceso de cambio democrático en México. Ese era el contexto en el que Nolen ofrecía su conferencia, en el emblemático Museo de Antropología de Chapultepec. Me correspondió ser uno de los dos comentaristas en su exposición, el otro fue Jorge Alcocer. Nolen habló de los sistemas de gobierno, electorales y de partidos. Explicó que son los elementos sustanciales que conforman un sistema político, su estructura y su dinámica. Explicó que los tres se definen a partir de ordenamientos constitucionales, pero que mientras los dos primeros, gobierno y electoral, son producto de decisiones de las élites políticas, el tercero es resultado de la intervención de la sociedad en la lucha política por el poder a través de los partidos políticos. Reflexionó sobre los dilemas que enfrentan los científicos, los políticos y los consultores cuando se trata de discernir respecto de las capacidades de los sistemas de gobierno electoral y de partidos para lograr la gobernabilidad democrática en un lugar y en un momento histórico determinado. Por supuesto, Nolen no traía ninguna receta para que México enfrentara y eventualmente resolviera la compleja situación política en la que había quedado el país después del conflictivo año electoral de 1994. Eso, a pesar de que Dieter tenía una larga experiencia de análisis de las realidades latinoamericanas. Quizá ahí estaba el origen de su prudente intervención. Yo, años antes de ese evento, había revisado el importante y ambicioso libro de Nolen, Los sistemas electorales del mundo, que fue su primera publicación, que le publicó el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en 1981. Había citado en el 92, en mi tesis de doctorado, 2 artículos suyos que Leif-Harry Grofman le publicaron en el imperdible libro Choosing an Electoral System en 1984.
Había también usado como material bibliográfico en mis cursos de ciencia política en la UAM su libro Sistemas electorales y partidos políticos, que le publicó el Fondo de Cultura Económica en 1994. Por supuesto, compartir la mesa con un autor cuyo trabajo me resultaba tan interesante fue un privilegio. Nunca supe, por cierto, a quién se le ocurrió invitarme a ser comentarista de la brillante conferencia de Nolen. Alcocer, en su comentario, tomó la ruta del análisis de nuestra coyuntura de reforma electoral. No podía ser de otra manera. Por supuesto, repasó los sugerentes argumentos de Dieter para apuntalar las propuestas de avance democrático que él compartía. Recordó, estoy seguro, la experiencia que habíamos vivido juntos como representantes de un partido de oposición en la Comisión Federal Electoral en la conflictiva elección de 1988, y agradeció al arranque de su comentario compartir la mesa con Dieter Nolen, Daniel Sobato y Leonardo Valdíez, quien dijo, pasó de la vivencia del conflicto electoral a la reflexión académica sobre estos temas. Jorge era en ese momento un buen ejemplo del consultor que había referido Nolen en su intervención. Yo, naturalmente, me puse en la silla del científico. Efectivamente, había llegado al mundo electoral como militante político y desde esa perspectiva había estudiado la ley electoral mexicana y me había interesado por la arquitectura y el funcionamiento de los sistemas electorales en otros países. Había ido a la comparación por necesidad, pero sabía que Nolen era un auténtico maestro en esa perspectiva analítica. Mi comentario intentó ser una solicitud para que nuestro ponente profundizara en algunas de sus reflexiones. No toqué el caso mexicano, ni me refería a la coyuntura que se estaba desarrollando. Me pregunté cuáles serían las opciones sistémicas para los científicos, los consultores y los políticos. Me detuve un poco en la elaboración de los argumentos y las opciones para los científicos y los consultores. Cuando llegué al tercer personaje, el político, dije: respecto de las posibles opiniones del político en la trilogía aquí analizada, me tengo que disculpar. El tiempo que los organizadores fijaron para mi comentario ya se agotó. Además, me cuesta cada vez más trabajo pensar en esa clave. Cerré mi intervención reconociendo las aportaciones que Dieter nos había puesto sobre la mesa. Por cierto, lo cierto era que Alcocer tenía razón. Yo ya no podía pensar los temas de los sistemas electorales, ni enfrentar sus dilemas desde el pensamiento de un político. Había vuelto a la academia. Al final del evento, apenas logré despedirme de Nolen. Muchos admiradores se le acercaron para plantearle preguntas y pedirle consejos. Me alejé observando cómo lo rodeaban políticos, académicos, consultores y funcionarios electorales de México y de otros países latinoamericanos. Pienso que durante los días que siguieron, Dieter debió haber tenido diversos encuentros con los políticos y los consultores que estaban negociando la reforma constitucional, que meses después se aprobaría con el consenso de los tres partidos con mayor representación en el Congreso de la Unión y, por supuesto, con la anuencia del presidente de la República, quien había convocado a la realización de una reforma electoral definitiva. En un texto posterior, unos años después, Dieter explicó que él sugirió ese término, pero no en el sentido de reforma final, como muchos lo entendimos, sino como la reforma que definitivamente diera paso a la democracia en el país. Yo entonces me dedicaba a estudiar los sistemas electorales e intentaba desentrañar sus consecuencias políticas. Evidentemente, de vez en cuando ofrecía opiniones y a veces hasta las publicaba. Uno de los temas torales de la reforma del 96 que estaba en curso tenía que ver con la autonomía del IFE. Desde mi punto de vista era urgente apuntalarla y para ello era necesario que el secretario de Gobernación dejara de ser presidente del Consejo General. Puse en blanco y negro el argumento y Alcocer lo publicó en su revista Voz y Voto con el título que él le puso, Consejo General del IFE, un director presidente, en noviembre de 1995. Quizá por eso, por andar opinando, en octubre del 96 a alguien se le ocurrió poner mi nombre en la mesa de negociación para la conformación del nuevo Consejo del IFE, ya sin el secretario de Gobernación como presidente del órgano. La fuerza de mi candidatura no alcanzó para llegar a una de las 9 sillas de la llamada herradura de la democracia. Tuve el honor
no obstante, de formar parte de la lista de suplentes que eventualmente accederían a ser propietarios en riguroso orden de prelación en 8º lugar. Un par de meses después, el consejero presidente me propuso como director ejecutivo de organización electoral, el Consejo General me eligió por unanimidad, pasé entonces al papel de funcionario electoral. Ahora se trataba de enfrentar al sistema electoral mexicano no como político, no como consultor, no como científico. Pensaba entonces que me hubiera ayudado, o por lo menos consolado, unas líneas de reflexión de Nolen sobre la especificidad del trabajo del funcionario electoral. No estaban en su conferencia del Museo de Antropología, quizá en otros textos, pero por el tamaño de la responsabilidad no tenía tiempo ni oportunidad de buscarlos. A finales de 1999, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal me eligió miembro del Consejo General del naciente IEDF, participé en el proceso de renovación del Consejo General del IFE en 2003, formé parte de la planilla perdedora, luego resulté electo consejero presidente del IFE por mayoría calificada en la Cámara de Diputados en febrero de 2008. Me correspondió coordinar los trabajos del máximo órgano de dirección de una autoridad electoral que debió aplicar complejas reformas en materia de comunicación política y de contencioso electoral, no lo olvidarán. Al IFE le tocó también instrumentar un nuevo modelo de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y la renovación masiva por vigencia de la credencial para votar. Además, tuvo la responsabilidad de organizar bien las elecciones intermedias de 2009 y la presidencial y de Congreso de 2012, y en ellas aplicar un nuevo modelo de cómputo de los votos con renovadas causales legales de recuento. Todo eso implicó una profunda y radical renovación de la normatividad interna de la institución, de sus programas de trabajo y de sus dinámicas de operación. Cuando en la vorágine del trabajo que implicó todo lo anterior, tuve oportunidad, me asomaba al Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina, que ya citó Edmundo, con otros compiladores publicó Dieter Nolen en el Fondo de Cultura Económica en 1998 y su segunda edición en 2007. Buscaba ideas producto de la comparación de la normatividad y de su aplicación en los temas sobre los cuales tenía la obligación de ofrecer alternativas reglamentarias y operativas con el objeto de construir consensos en la estructura ejecutiva y en el órgano de dirección del IFE. Siempre que estuvo a mi alcance, impulsé la visión comparada para nutrir los procesos de decisión institucional. Por ese motivo, cuando llegué al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuya biblioteca, por cierto, se llama Dieter Nolen, y recibí la invitación de Dieter para acompañarlo en una nueva versión del tratado, no dudé un instante para aceptar. Iniciamos en 2016 una fluida y productiva comunicación. Muchos correos electrónicos con textos corregidos y aumentados fueron y vinieron de Cholula a Heidelberg. Me organicé y logré pasar casi un mes en la ciudad en la que hizo su carrera como profesor mi amigo Dieter en el verano de 2017. Trabajamos al acelerado ritmo al que no les está acostumbrado. Revisamos textos, discutimos contenidos y homogeneizamos cuestiones de forma y de presentación. Regresé con la obra casi terminada y con una clara visión del estudio comparado del derecho electoral latinoamericano. Y aquí, para responder la provocación de Edmundo, decidimos cambiar el nombre, quitarle lo de tratado, para hacerlo más terrenal, para hacerlo menos doctrinario y menos dogmático, para acercarlo al análisis político y politológico y no dejarlo solo en la esfera del análisis estrictamente jurídico. Esas son las razones de fondo del cambio de nombre del trabajo. Ahora, ya que regresé, correspondía gestionar la construcción de los convenios entre los coeditores, el Fondo de Cultura Económica, a quien agradezco muchísimo su participación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que hizo un trabajo excelente también en la revisión del texto, al Instituto Nacional Electoral e Idea Internacional. El proceso de crear estos convenios fue casi tan complicado como el de la propia elaboración del libro. Son instituciones complejas.
Finalmente, en septiembre pasado, salió el libro que ahora ustedes conocen. Permítanme aquí una brevísima reseña. Los compiladores somos Dieter Nolen, el de la voz, y Daniel Sobato, en riguroso orden alfabético decidido por Dieter, él dijo. Además del prólogo en el que Nolen explica la evolución desde el tratado a la nueva obra, el contenido se presenta en 48 artículos. Participaron 49 especialistas en los temas y aplicaron la perspectiva comparativa de Nolen. Esos autores son originarios y o residentes de 15 países, 3 europeos y 12 latinoamericanos. El texto termina con un glosario, un anexo documental y una bibliografía general. Se estudian todos los temas clásicos y algunos novedosos del derecho electoral a partir del enfoque que insiste en la importancia del contexto en la construcción y en la aplicación de las normas. La mayoría de los capítulos fueron actualizados y o reelaborados por los autores originales en el tratado. Otros fueron escritos por nuevos colaboradores. En el prólogo, Dieter establece el marco conceptual y metodológico de la obra, el institucionalismo contextualizado, que considera las instituciones en su origen, su funcionamiento y su rendimiento como dependientes del contexto. Además, argumenta su insistencia sobre la comparación, lo dice así: en nuestra obra de Derecho Electoral Comparado, la comparación se ejerce en cada uno de los capítulos. Este esquema analítico requiere que cada autor se apodere de la información de todos los países para aplicar la metodología comparativa comprensiva. El experto es comparatista. Se toma en serio la consideración de que quien solo conoce su país no lo conoce bien. Esa perspectiva, aplicada rigurosamente en cada capítulo, ofrece un muy rico mosaico de construcción y aplicación de normas electorales en un continente que avanza en la consolidación de sus democracias. Por supuesto, no se deja de señalar aquellos países en los que ese proceso se ha estancado o incluso ha sufrido cierto retroceso. 3 capítulos son un importante avance respecto de las obras antecedentes. Son aportaciones que no se incluyeron en las 2 ediciones del tratado. Se trata de los capítulos que están identificados como 46, Integridad electoral y Derecho electoral comparado, Evaluando evaluaciones, 47, Calidad de la democracia y lo electoral, y 48, Resultados, retos y recomendaciones. Son los 3 últimos capítulos del libro. Los invito a leerlos, pues abren una importante polémica de gran actualidad. El 46 lo escribieron Dieter y Antonio Garrido, mientras que el 44 lo elaboró solo Dieter. El capítulo sobre resultados, retos y recomendaciones, que yo coloquialmente lo denomino las 3 R's, resultados, retos, recomendaciones, lo escribimos Dieter, Daniel y yo. Es un texto que intenta hacer un apretado resumen de los hallazgos de la investigación comparada, un diálogo abierto y respetuoso con los capítulos que conforman la obra. Dice el texto: la idea directriz del proyecto de Derecho Electoral Comparado de América Latina era encontrar en el análisis sistémico de las regulaciones constitucionales, legales, administrativas y judiciales en materia electoral en la región fundamentos y opciones propios al contexto para acciones de reforma en favor del firme afianzamiento de la democracia en América Latina. Apuntando a resultados, retos y recomendaciones, nos movemos entonces, por un lado, entre experiencias, apreciaciones, preocupaciones, advertencias y sugerencias, y por otro, entre las expectativas normativas de tendencia universal y las condiciones y exigencias propias del contexto regional y de cada país. Luego de repasar todos los temas analizados en los capítulos precedentes, se reflexiona sobre los objetivos generales que deben guiar el proceso de reforma en uno de los asuntos más sensibles en la región: la financiación de la política. Menciono telegráficamente los objetivos que identificamos. 1. Garantizar la independencia de los partidos políticos. 2. Reducir el gasto electoral y asegurar el uso razonable de los recursos. 3. Mejorar el uso de fondos públicos invertidos en el fortalecimiento de partidos democráticos. 4. Garantizar una competencia electoral efectiva y promover la equidad política. 5. Incrementar la transparencia
mediante el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. 6, fortalecer la independencia de los órganos de control y dotarlos de instrumentos eficaces. Y 7, incorporar el enfoque de género en las discusiones y regulaciones sobre financiamiento de los partidos políticos. Y concluimos. En resumen, la experiencia comparada demuestra que el éxito en la persecución de estas metas reside de forma significativa en la instauración de reglas claras, congruentes entre sí y acompañadas por órganos, procesos y mecanismos que aseguren su cumplimiento. El capítulo termina con un decálogo de recomendaciones para proceder en una eventual reforma de este importante aspecto de nuestro derecho electoral. He querido mostrar con estos párrafos lo mucho que he disfrutado y aprendido en la relación personal que he tenido el privilegio de sostener con Dieter Nollel a lo largo de los últimos años. Me hubiera gustado, evidentemente, estar más cerca de su pensamiento y de su producción científica. Primero, la militancia política y luego la función electoral, ambas actividades vertiginosas y absorbentes, me lo impidieron. No obstante, ahora que estoy de regreso, espero, ahora sí de manera definitiva en la academia, sigo aprendiendo de lo mucho que ha producido mi amigo Dieter. Como he vuelto a la enseñanza de la ciencia política, recientemente me asomé a su colección de disertaciones que publicó bajo el título muy sugerente de cómo enseñar ciencia política, cómo estudiar ciencia política. Quiero cerrar con 2 reflexiones que se encuentran en el prólogo de ese libro. Dice Dieter: en resumen, dado que el estudio de la disciplina está íntimamente vinculado con la enseñanza universitaria, vale poner énfasis en la enseñanza de la ciencia política en la lógica del conocimiento. Hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente, lo que equivale a enseñar a diferenciar en lo conceptual entre niveles de abstracción, categorías, diferencias de grado, etcétera. Saber diferenciar hace la diferencia entre un interesado y un estudioso de la política. Y concluye con una sugerencia muy importante, que tiene un alcance mayor al del estudio universitario de la ciencia política. Reside, dice Dieter, en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento, aunque con un significado que va más allá de la universidad, es en sus aulas donde ese proceso debe iniciarse. Esa es ahora mi misión, que espero ayude a consolidar nuestras democracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta reflexión que va más allá del texto y le da contexto, y además por el espléndido trabajo de la obra. Cedo la palabra ahora a Ricardo Becerra. Por favor, Ricardo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Como siempre, hay que empezar agradeciendo una oportunidad como esta. Realmente, compañeros del público, estamos ante la presentación de una obra muy importante. No exagero ni un milímetro cuando les digo que aquí, gracias al Instituto Nacional Electoral y gracias de nuevo al Fondo de Cultura Económica, pues tenemos una obra que sintetiza, creo yo, toda una época de América Latina, toda una era de esfuerzos, de errores, de zigzagueos, pero que podemos resumirla como la época en la que los latinoamericanos quisimos y nos decidimos a vivir, pues, y competir en paz, legalmente, en un marco democrático. De eso se trata este librote, y la verdad es muy meritorio el trabajo del Fondo de Cultura Económica, el trabajo del INE y, por supuesto, el arduo trabajo ciclopeo de los 3 autores en 1600 cuartillas, ¿no? Agradezco, pues, que además me hayan invitado a mí a decir unas palabras. Apenas ayer terminé de leer algunos de los capítulos. Mentiría si les digo que me lo eché todo, no es verdad. Acudimos a una presentación muy original
porque vamos a hablar o hemos hablado del resultado, no de una investigación, no de un proyecto de varios años, sino literalmente del resultado de una biografía, o mejor dicho, de 3 biografías consagradas a la acción y al estudio de las cuestiones electorales en el mundo. Dieter Nolen, Daniel Sobato y Leonardo Valdés nos ofrecen aquí todo lo que saben, de una forma ordenada, directa y sin circunloquios. Es decir, a decir de las 1.600 páginas, todas a renglón seguido, nuestros autores saben mucho, saben un montón. Yo creo que estamos ante el mayor esfuerzo de síntesis y de concentración de información electoral en América. Y si no existiera el Banco de Datos de la Unión Europea, diría que es el mayor compendio de información electoral ilegal del mundo. De ese tamaño es este esfuerzo. Por eso digo que estamos en una presentación sui generis, porque hemos venido a testificar el lanzamiento de una auténtica enciclopedia, una vasta recolección de información actualizada sobre la manera en que 18 países organizan sus elecciones y por lo tanto ordenan su vida política. Pues de eso se trata las tuercas y los tornillos de la gobernabilidad en todo un subcontinente. De eso se trata, cómo se gobierna en lo mero básico todo un subcontinente. Ese es el saber que contiene este librote. La cantidad de la información es el primer mérito, pero nada más el primero, como decíamos. Pero la actualidad de la información es el otro. Después de una revisión de 3 días, de arriba para abajo y de adelante para atrás, no encontré un solo dato, y son decenas de miles de datos, que no estuviera fechado después de 2016. Es el esfuerzo de este tratado, bueno, de este compendio, mejor dicho. Entre decenas de miles, insisto, este es un mérito indiscutible, pues ofrece una panorámica presentísima de las formas electorales en esta parte del globo. Pero aún más importante es que esta compilación aborda los temas vertebrales, el tuétano de las cuestiones electorales, y los revisa con orden y con método, muy de Dieter Nolen, es cierto, ¿no? No hay un solo asunto determinante, no hay un solo asunto importante, decisivo, que no sea expuesto con la claridad de un esquema sencillo y asequible, bien diferenciado, como nos decía Leonardo. Todo eso que forma parte del cosmos electoral y que ahora está de moda desdeñar o despreciar con el argumento venial según el cual hay que hacerlo más barato. Pero quien lea cualquiera de los textos que componen este volumen, estas 46 secciones, cada una de esas tuercas o tornillos verá lo importante que es. Las boletas en las cuales plasmamos nuestra voluntad política, las casillas y los vigilantes primarios de nuestro voto, las formas en que se cuenta nuestra voluntad, la manera en que se definen los territorios de competencia electoral, los jueces y los jurados que resuelven las cuestiones polémicas, las condiciones de la integración de quienes son responsables de toda la organización de los comicios, los requisitos para constituir partidos, para ser candidatos, para recibir financiamiento público y las complejas formas de fiscalización del dinero que sostiene las campañas electorales en primerísimo lugar en este tomo. El resumen está en la página 31. Esto que acabo de enunciar es solo una probadita, pues el libro nos propone diseccionar ya ni más ni menos 43 tópicos relevantes que son los 43 temas sobre los que se construyen los edificios electorales en América Latina. Ya aquí hay un dato central para cualquier curso. Si ustedes quieren conocer cómo se organizan básicamente los comicios y la gobernabilidad electoral en América Latina, tienen que ir a estudiar 43 cosas. Y luego encuentro un siguiente mérito, la convocatoria,
el hecho de que en sus páginas aparezca la colaboración de personajes históricos por su papel en la instauración democrática de América Latina, por sus aportaciones intelectuales en este debate y por su trayectoria profesional al servicio de la organización electoral en nuestras naciones. La lista es larga y no voy a detenerme, pero aquí también los autores le dan un plus adicional a la calidad de la obra. Creo que hay un quinto mérito, más allá de los temas de rigor que necesariamente abordan Nollen, Valdés y Soato, pues incorporan a su estudio sistemático nuevas preocupaciones que ya adelantaba Leonardo y nuevos horizontes que el derecho electoral no había abrazado en estas latitudes. Un poco los consejos a una autoridad electoral, ¿no? Lo que ya nos adelantaba Leonardo. Por ejemplo, el concepto de integridad electoral o el muy útil concepto de gobierno de las elecciones, es decir, la política que sí deben hacer las autoridades electorales, la política a la que sí están obligados, o sea, la política para irradiar confianza, la política de la comunicación permanente, la política del trato de iguales a todos los partidos, la política de la transparencia y la política de ofrecer los resultados electorales tal y como fueron depositados y contados en las urnas, sin lamentaciones ni pretextos. Es obvio decir que este tomo es un tomo indispensable en los estantes de cualquier autoridad electoral en América Latina y yo creo, sin exagerar, del mundo. Y luego, no estoy seguro, no sería honesto de mi parte, recomendar a este público, sobre todo a los más jóvenes, la lectura de corrido de este bárbaro y cubicado volumen. No es para eso. Este es un compendio que a la manera de los viejos y buenos manuales debemos tenerlo cerca, a la mano, para salir de dudas, para entender por qué organizamos las elecciones de esta manera y no de otra, por qué las cosas han llegado a ser lo que son y también para comprender mejor lo que vale la pena preservar y acaso lo que vale la pena cambiar. Es una de las partes mejor logradas por nuestros autores que nos ofrecen un hilo conductor para saber contener y manejar los impulsos reformadores que por lo visto forman parte de la genética esencial del mundo electoral. En otras palabras, parece ser que América Latina no podemos vivir sin reformas electorales, sin cambiar una y otra vez las tuercas y tornillos del acceso al poder político y de la competencia democrática. Pues bien, nuestros autores nos regalan esta secuencia que podríamos llamar guía del buen reformador. Si van a cambiar el sistema electoral, háganse las preguntas correctas. Pregúntese si los fundamentos están en su lugar. Pongan en duda las verdades convencionales. Aproveche la crisis, pero no permita que la crisis determine el contenido de las reformas. Legisle pensando en el largo plazo, pero revise en el corto. Preste atención a la combinación de instrumentos y el entorno institucional. Sea moderado, pero no conservador. Busque aliados y construya consensos. Acompañe la reforma con recursos adecuados. Sea realista. Y quien entre, yo agregaría un último, quien entre a una reforma y se eche más de 2 rollos, que ese sea motivo de expulsión. En mi papel de buen ratón, sí, no, porque es muy bueno. En mi papel de buen ratón de biblioteca, puedo recomendar, eso sí, un hilo para leer esta misma tarde o en la noche. La sabia introducción de Dieter Nollen y la ágil y directa síntesis conclusiva de nuestros 3 autores que arranca en la cabalística, página 1414. Esa es la más bonita. Es decir, si ustedes quieren saber darle una buena mordida a este libro, la introducción de Nollen y lo que tiene que decirnos este libro a partir de la 1414. Si ustedes quieren entender el estado del arte del derecho electoral latinoamericano, fíjense todo lo que van a ganar. Si ustedes quieren comprender dónde están los temas más candentes, si quieren ustedes saber en dónde han anidado las más grandes polémicas políticas electorales en nuestro subcontinente en este siglo,
Si quieren escuchar la voz de 3 viejos vaqueros que no se espantan al primer relincho y que en cada grito o amenaza adivinan por dónde van los tiros, y sobre todo en estos tiempos de frenesí transformador, si ustedes quieren saber qué debemos preservar, con qué ya no podríamos vivir con libertad, aborden esas páginas introductorias y las que siguen a las 14:14 para averiguarlo. Pues de eso se trata este trabajo colosal. Todo lo construido y por qué vale la pena, por qué debe ser estudiado y reconocido como lo que es una parte muy importante de la historia latinoamericana, cuando esos 300 millones de seres humanos nos embarcamos en la construcción de su era democrática. De eso se trata este tremendo libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, me están marcando ya el tiempo. Si no, abriríamos un espacio, porque los comentarios y el pretexto de la obra nos da para mucho. Sí. Pero agradecer muchísimo a Francisco Pérez Arce, al Fondo de Cultura Económica, obviamente a mi jefe Leonardo Valdés, sí, y a mi amigo y compañero, mi jefe Leonardo Valdés, y a mi amigo y compañero Ricardo Becerra, sus comentarios. Y como ven, sí se para sola la obra y hay que hincarle el diente. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos.